Buenas noches. Ante tantos problemas y dificultades como la guerra, la violencia intrafamiliar, el trancón particularmente en Bogotá y en general la violación de los derechos humanos, es difícil sonreír, es difícil tener verdaderas esperanzas, pero hay que hacerlo porque en mente sana, cuerpo sano. Este programa generalmente analiza temas relacionados con la política, los aspectos sociales, internacionales, económicos, pero queremos variar de vez en cuando ese tipo de temas para tocar otros también de suma importancia para la vida del ser humano. Por eso esta noche mi invitado es un profesor, un médico que hace énfasis, que le enseña a la gente a que la mente es muy poderosa y puede evitar tantos problemas de salud que se presentan. Mi invitado entonces es el profesor José Gerardo Albán. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches. Feliz de estar aquí en Teleamiga. Para mí es un honor, me siento muy contento y sobre todo de estar en este programa tan importante, Mesa de Opinión, hablando de un tema diferente, pero que es muy importante para todas las personas que en este momento nos están viendo. Empecemos. ¿Cuál es el verdadero poder de la mente humana? Realmente yo le enseño a mis pacientes una ciencia nueva que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología. Esta ciencia yo no me la inventé, está en las universidades alrededor del mundo y nos enseña cómo la mente nos enferma, pero mejor aún, cómo la mente nos cura. Y yo le digo a mis pacientes que uno se puede curar de cualquier enfermedad, cáncer, lupus, artritis, asma, no importa la enfermedad. Y yo les digo, lo más importante es que no solamente podemos controlar nuestro cuerpo, sino que también podemos controlar nuestra vida. Y todo utilizando el poder de la mente. Y no hay cosas que se escapan, hechos que se escapan realmente de la mente, así uno quiera controlarlas. Por ejemplo, si a raíz de la guerra a tanto colombiano le han degollado a sus seres queridos, ¿eso realmente usted cree que se pueda controlar? Aquí lo importante es cómo nosotros reaccionamos ante esas situaciones, porque uno puede tomar eso como una causa, una excusa para sufrir. Sí. Hoy quiero invitar a todas las personas que nos están viendo que realmente nosotros podemos tomar decisiones, y esas decisiones son las que van a hacer que nos dejen afectar esas situaciones o continuar la vida. Se llama resiliencia, la capacidad que tenemos de sobreponernos a esas situaciones y seguir adelante. Es decir, por más graves que sean los problemas, no hay sino dos alternativas: o sufrir con ellos o superarlos por más graves que sean, y eso se hace utilizando esto. Mejor aún, les voy a enseñar hoy cómo lograrlo. Sí. Nosotros, la psiconeuroinmunoendocrinología nos enseña cómo funciona nuestra mente. Y hay una cosa importante, y es que dentro de nuestro cerebro, anatómicamente, hay una estructura que se llama la amígdala del cerebro. Y esa amígdala del cerebro es como la amígdala de la garganta, pero no queda en la garganta, queda en el cerebro. Sí. Y a esa amígdala le llamamos el cerebro emocional. Y se llama el cerebro emocional porque es la que maneja todas nuestras emociones. El problema con las emociones es que está gobernada por sustancias químicas. Haga de cuenta, doctor Ricaute, que nosotros en nuestro cerebro
tenemos dos dispensadores de gaseosa, de sustancias bioquímicas. Unas sustancias positivas que nos llenan de energía, alegría, felicidad, entusiasmo, y otras negativas que nos deprimen, nos achantan, nos enferman y nos mandan a dormir. ¿De qué depende que nosotros liberemos sustancias positivas o negativas? De lo que pensemos. Por eso usted tiene la decisión, tiene el poder de tomar la decisión de liberar sustancias positivas con pensamientos positivos o de liberar sustancias negativas con pensamientos negativos, emociones negativas, rabia, odio, rencor, resentimiento, culpa, vergüenza, estrés, tristeza. Todas esas emociones hacen que liberemos sustancias negativas, pero si usted es de las personas que se les salta el genio y le da un momento de rabia y se le quita al ratico, pues no pasó nada. Pero si usted es de las personas que mantiene con rabia, odio, rencor, resentimiento, culpa, vergüenza, mantiene liberando sustancias negativas, eso hace que su cuerpo se inunde de sustancias negativas y finalmente se va a enfermar. Pero, por ejemplo, una enfermedad como la diabetes, que se produce por debilitamiento del páncreas, y el páncreas con lo que más trabaja es con los carbohidratos, en una sociedad tan subdesarrollada como esta, con tanta pobreza, ese hecho hace, supongo yo, volver diabética a mucha gente, y eso no depende propiamente de la cabeza, sino de las circunstancias materiales en que le toca vivir. ¿Cómo superar eso? A mí me encanta su pregunta porque todos pensamos que todas las enfermedades tienen un origen físico y pensamos que nos enfermamos porque el corazón se dañó, porque el páncreas se dañó, porque se me dañó la rodilla, porque se me dañó el hombro. Entonces, ese tipo de cosas, nosotros lo que hacemos es darles una excusa para enfermarnos. Hoy quiero enseñarles que realmente todo se origina en la mente. Porque la mente es nada, óigame bien, absolutamente nada de lo que pasa en mi cuerpo ocurre sin que mi mente haya dado una instrucción. Y eso lo conoce la Organización Mundial de la Salud y es ella la que lo dice, no José Gerardo Albán. La Organización Mundial de la Salud dice que el 85% de todas las enfermedades tienen origen psicosomático, es decir, que el origen está en la mente. Pero si el origen de la enfermedad está en la mente, ¿dónde lo tendría que tratar? En la mente. Pero los médicos lo tratamos en el cuerpo físico. Sí. Y eso hace que lo tratemos donde no es. Como lo estamos tratando donde no es, entonces aparecen enfermedades crónicas, porque no le damos solución al problema de raíz. Y el problema de raíz está en nuestra mente. Pero, por ejemplo, por el envejecimiento, supongo yo, debe haber algunos órganos del cuerpo y el organismo mismo que se va debilitando y que eso no propiamente podría depender de la mente. Me encanta su pregunta, porque resulta que nosotros todos los días nos estamos rejuveneciendo. Todos los días estamos produciendo nuevecitas células. Un glóbulo rojo dura solo 120 días. Así usted tenga 100 años, tiene que producir un nuevo glóbulo rojo cada 120 días para estrenar. La piel se renueva cada 28 días, las células del estómago cada 5 días. Es decir, que nuestro cuerpo todos los días está rejuveneciendo. Por eso usted encuentra personas de 90 años ágiles, que se están moviendo, activas, y personas de 50 años que dicen que están en la tercera edad. Sí, ¿por qué? Porque el problema no está en el cuerpo físico, vuelve y juega, está en cómo usted se está programando su mente para pensar que está sano o está enfermo. Porque la mente, el 95%, oigan la cifra, el 95% de lo que nosotros somos, hacemos, vivimos, sufrimos, nos enfermamos, lo hacemos sin darnos cuenta, vivimos en automático. Y ese automático que gobierna mi vida se llama mente inconsciente.
Una de las cosas que nos enseñan es que la mente inconsciente se programa solo de dos maneras, no más dos. Esa mente que gobierna mi vida se programa con lo que pensamos y con lo que hablamos. Cada vez que nosotros pensamos o hablamos, estamos programando nuestra mente. Por eso hay que tener mucho cuidado cada vez que nosotros abrimos los labios y expresamos las cosas que pensamos, porque eso hace que usted diga: cada día estoy peor, lo que me mandan en la EPS no me sirve, esos medicamentos no me hacen nada, yo cada día estoy más viejo, más pobre, más enfermo. Y eso es una programación mental que los está enfermando. Realmente hoy quiero invitarlos, y es el primer consejo de los muchos que les voy a dar hoy, es a empezar a evaluar cómo estamos pensando. Quiero invitarlos a pensar en un nuevo ser ideal, más joven, lleno de energía, de vitalidad, completamente sano, alegre, feliz. Imagínese ese persona ideal y lo hace todo el día, varias veces al día, antes de acostarse a dormir. Imagínese ese nuevo ser ideal. Y eso es una instrucción que está dando su mente para que su cuerpo se sienta como usted le está diciendo. Y no como normalmente hacemos, que le decimos al cuerpo: cada día estoy peor, cada día me siento más mal. Pero si el poder de la mente es tan poderoso y si todos los días, como usted dice, nos estamos renovando, entonces, ¿por qué finalmente nos morimos? Son dos cosas completamente distintas, porque resulta que nosotros venimos a esta vida a vivir un tiempo. Ese es cuando nosotros nacemos, pues tenemos ya una fecha donde vamos a morir. Ahora, no necesariamente es la enfermedad la que nos mata. Y eso quiero que quede muy claro. Todos nos vamos a morir, pero no tenemos que morir sufriendo, porque eso es algo que es una decisión personal. Usted puede tomar la decisión de, no importa cómo esté, a pesar de las dificultades, a pesar de todos esos problemas que se presentan, a pesar de la enfermedad, usted puede tomar la decisión de levantarse de esa cama y decir: voy a ser feliz hasta el último día de mi vida. Y entonces, cuando usted piensa así, empieza a mejorar su calidad de vida, empieza a disminuir todas sus molestias y se muere de lo que se moría la gente de antes, de repente. Antes la gente se moría de repente. Ahora no, usted tiene 90 años, lo mete en una unidad de cuidados intensivos y espera un mes, y lejos de la familia, lejos de los nietos, lejos de la gente, sufriendo. La invitación es empezar a cambiar esa programación. Empiecen a disfrutar y a ser feliz. Creo que tiene razón, pero un neófito como yo le dice, decían que la gente se moría de repente porque de pronto le daba un infarto. Y resulta que ahora esos infartos pues son plenamente previsibles. Lo que le quiero decir es que convenza a los televidentes más que a mí que efectivamente, como usted dice, el poder de la mente es muy grande. ¿Qué porcentaje, antes de la pregunta que le iba a hacer, de la mente generalmente utilizamos? Porque la gran mayoría de ella la tenemos subutilizada. Sí, total. Nosotros usamos, ustedes escuchan a neurólogos, científicos y dicen: nosotros estamos usando nuestro cerebro al 100%. Pero eso es como si nosotros compráramos un Ferrari que anda a 300, tiene la capacidad de andar a 300 kilómetros por hora, pero usted se lo lleva a la Plaza de Bolívar. Y no puede andar a más de 10, a más de 20, pero usted está gastando gasolina, está gastando motor, está gastando llantas, está gastando todo. Su cerebro está funcionando igual, pero no lo estamos utilizando en todo el poder que podemos. Por eso hoy quiero que empecemos a pensar que realmente solo nuestro cuerpo recibe instrucciones. Y el problema es cuáles son esas instrucciones que le estamos mandando a nuestro cuerpo. Muy bien, me toca hacer una pausa, pero después de ella, ¿cómo hacer para hacer, excúsenme por la redundancia, que le demos verdaderas y adecuadas instrucciones a nuestro cuerpo, ojalá todos los días, antes de ocuparnos del resto de las cosas? Ya regresamos aquí a Mesa de Opinión.
Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con el profesor José Gerardo Albán, médico que se ocupa del poder de la mente. Qué importante. Y había dejado planteado antes de la pausa, profesor, uno al levantarse, bueno, toma un baño, desayuna y se va rápido para el trabajo o resuelve en el día una serie de problemas, pero ante todo, en sí mismo, uno generalmente no se planea, por lo menos eso me pasa a mí y pienso que nos pasa a la gran mayoría de la gente. ¿Cómo conseguir el hábito de planearnos para nosotros mismos y de hacerlo de manera adecuada? Es excelente pregunta. Y como profundo creyente y católico, yo hablo de ciencia, pero uno no puede desconocer la perfección de Dios. Este es un canal de valores, este es un canal que cree mucho en lo fundamental, en Dios y en el valor, uno de los valores superiores, que es el de la paz, el del amor, y por eso sus afirmaciones son muy valederas y muy importantes. Me encanta. Entonces les decía Sí. que como profundo creyente siempre he pensado que Dios es perfecto y toda la obra de Dios es perfecta. Y el cuerpo humano es perfecto. Y la ciencia nos enseña que podemos realmente demostrar que el cuerpo es perfecto. Entonces uno dice, bueno, pero si la mente es perfecta, el cuerpo es perfecto, Dios es perfecto, ¿por qué nos enfermamos y sufrimos? Y es una decisión personal, porque realmente la amígdala que les contaba de las emociones es la que nos hace sufrir. Y hoy quiero dejarles una frase que dijo Jesús hace 2000 años, y quiero que la tengan presente para todo en su vida. Jesús dijo hace 2000 años, le preguntaron por fregar la vida, le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús les dijo, ¿mandamiento más importante? No son sino dos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Él no dijo, amarás a tu mamá más que a ti mismo, ni a tus hermanos más que a ti mismo, ni a tus hijos más que a ti mismo, ni a tu prójimo más que a ti mismo. Dijo, como a ti mismo. Y el problema grande que nosotros vivimos hoy en día es que vivimos sufriendo por todos los demás. Vivimos sufriendo por los hijos, por los padres, y eso nos olvidamos de nosotros. Y por ese olvidarnos de nosotros, nuestro cuerpo empieza a reaccionar y a decirnos, oye, por favor, ponme atención. Y aquí es donde yo quiero que ahora sí empecemos a hablar de la parte científica y explicar por qué nosotros tenemos que al levantarnos y al acostarnos, por lo menos pensar en nosotros y regalarnos unos minutos para pensar en cómo yo realmente quiero ser ese ser ideal. Para explicárselo, se lo voy a explicar así sencillo. Imagínese una persona con ira, con rabia. Y uno ve una persona con rabia y uno ¿cómo lo reconoce? Porque se pone rojo, porque se le frunce el ceño, mira feo, le tiembla la voz, le tiemblan las manos, el corazón se le va a salir, respira duro. Y la verdad es que si uno se pone a pensar, la rabia, esa ira, está en la mente. Pero se representa en mi cuerpo a través de sustancias químicas que mi mente da la instrucción de que se liberen para que mi cuerpo adquiera el mismo estado de mi mente, estado de ánimo. Ahora, en ese mismo orden de ideas aparece algo que nos molesta muchísimo, que es el estrés. Pero antes del estrés, un momento, profesor, ¿cómo mejorar eso? ¿Cómo ojalá suprimirlo? Concretamente eso, ¿cómo se hace? Suprimir. Es decir, suprimir el mal genio. Si uno se enoja con otro, el que pierde es uno mismo. Entonces, ¿cómo controlar esas emociones para que lo que es positivo, mantenerlo ahí bien, pero lo que es positivo, darle, saber uno que lo que es negativo, intentar cambiarlo, y si hay una situación que no puede cambiar, entonces convivir
con ella hasta que la pueda solucionar. ¿Cómo controlar ese proceso eficazmente? Yo quiero realmente, para poder dar la solución que usted me está pidiendo, Sí. me gustaría explicarle a la gente cómo es el manejo bioquímico para que me entiendan qué es lo que tenemos que hacer. Sí, señor. Entonces, hablemos de la parte negativa, que se libera en ese momento negativo, y qué tenemos que hacer para contrarrestarlo y empezar a sentirnos bien. Sí, Entonces, permítame hablar del estrés. sí. El estrés, uno piensa que el estrés es malo, pero realmente el estrés es bueno porque el estrés es como un turbo que permite que nosotros nos llenemos de una energía adicional para enfrentarnos a esas dificultades del día a día. Pero hasta cierto punto. Claro, ¿dónde se pone mal el problema? El problema es que cuando uno está estresado, uno mantiene así todo acelerado, con mil cosas en la cabeza, y entonces la pregunta es, ¿dónde tiene uno el estrés? ¿En la mente o en el cuerpo? Y la respuesta es, en la mente. Pero la mente hace que se libere una sustancia en mi cuerpo que se llama cortisol. Y escuchen bien, grábensela, se llama cortisol. ¿Qué significa? Y el cortisol es la hormona del estrés. Es una hormona que el cuerpo libera para hacer que mi cuerpo se estrese. Y esa hormona es una droga que la venden en la farmacia, se llama cortisona. Ustedes la han oído hablar. Cortisona, prednisona, prednisolona. Son sustancias que la venden en la farmacia y son benditas, sirven para todo, sirven para los problemas bronquiales, el asma, la alergia, los problemas inmunológicos, la artritis, el lupus. Si usted tiene problemas en la piel, se la untan, si le duele, se lo inyectan. Es muy bueno el cortisol. Vaya parando ahí, ya sigue, excuse que lo interrumpa. ¿Cómo puede hacer la cabeza para, en vez de utilizar esos medicamentos a base de pura concientización, se puedan vencer? ¿Es posible? Pero por supuesto, eso es lo que vamos a enseñarle a todos los televidentes en el día de hoy. Sí. Pero quiero que entiendan, el estrés, esas emociones negativas hacen que liberemos cortisol. Y el cortisol es la hormona del estrés, y el problema con el cortisol es que por diseño de fábrica fue diseñado para ser utilizado agudamente. Es decir, para esos eventos agudos que del día a día. Pero hoy en día no se presentan agudamente, sino que vivimos estresados, porque ya no tenemos un problema, sino que tenemos miles de problemas. El transporte, la seguridad, los hijos, los colegios, las deudas, los bancos, los jefes, y eso hace que nos llenemos de una cantidad de situaciones estresantes que hacen que mantengamos estresados. Y les hablaba de la cortisona, porque es una sustancia que la venden en la farmacia y sirve para todo. Pero ustedes se estarán preguntando, si la cortisona es tan buena, ¿por qué los médicos no la formulamos más? Porque realmente ¿Tiene efectos secundarios? tiene muchísimos efectos adversos. El Y esos diabético, por ejemplo. Esos efectos adversos se presentan cuando la usamos por mucho tiempo. Y estoy hablando por más de 15, 20 días. Cuando nosotros usamos esa cortisona de afuera o el cortisol de adentro por más de 15 días, se presentan los efectos adversos. ¿Cuáles son? Y ahí viene la respuesta que usted me está pidiendo desde hace rato. Eleva la presión arterial, eleva los niveles de azúcar, produce problemas de colesterol y triglicéridos, obesidad, acné, gastritis, espasmos musculares, osteoporosis, y a nivel mental produce oscuridad, todo se vuelve negativo, me van a echar, nadie me quiere. Y uno de los efectos más poderosos es que el cortisol baja las defensas. Y cuando a usted se le bajan las defensas, cuando usted está estresado, no sale de una gripa para entrar en otra. Y entonces usted se va donde el médico y le dice, doctor, llevo 15 días con gripa, le dice, eso es estrés. Sí, doctor, pero es que tengo un espasmo horrible, eso es estrés. Y tengo una gastritis, eso es estrés. Y entonces todo se vuelve estrés. Y resulta que definitivamente el problema es el cortisol. Bueno, porque tenemos el cortisol demasiado elevado. Ok, entonces suprimir el cortisol. Ahora sí. Reemplazarlo ¿por qué? Concretamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo le dije que eran dos dispensadores en nuestro cerebro. Uno de sustancias positivas que nos llenan de energía, vitalidad y contrarrestan los efectos del cortisol. Y otro que es donde están las sustancias negativas, donde está el cortisol. Ahora,
¿Cómo contrarrestamos el efecto del cortisol? Liberando sustancias positivas. Y esa sustancia positiva que quiero que se aprendan hoy se llama dopamina. Oigan bien, dopamina es el neurotransmisor más abundante de mi cerebro. Es el 50% de todos los neurotransmisores del cerebro. Y su función tiene que ver con la alegría, la felicidad, el entusiasmo, la energía, la vitalidad, el optimismo, todo lo positivo es dopamina. Pero usted se estará preguntando cómo hago para liberar dopamina. Y la respuesta es sencilla. La respuesta es sonreír. La forma natural de liberar dopamina para contrarrestar los efectos del cortisol es sonreír. Pero con sonreír, una persona que está con un fuerte dolor de estómago, una persona que tiene un cáncer, una persona que tiene una diabetes aguda que ya lo va a matar, ¿eso se vence con sonreír? Estamos hablando de los pasos y de los consejos para empezar a sanar y apenas llevamos 2. Ya. Primero, empezar a pensar diferente. Sí. Empezar a pensar en positivamente. Un nuevo ser ideal, completamente sano, alegre, feliz, independiente de las situaciones que nos están amargando la vida, lleno de amor por mí, capaz de perdonar, porque definitivamente la única forma de dejar de sufrir es perdonar y perdonarme. Segunda, sonreír. Y ahora vamos con la tercera. ¿Qué es cuál? Entender por qué nos enfermamos. Y para eso le voy a hablar de un médico alemán, el doctor Georg Hammer. Sí. El doctor Hammer era un oncólogo alemán. En el año 80 a este oncólogo alemán le mataron un hijo en Italia. Y eso fue un dolor muy grande para él. Y pocos años después a Hammer le aparece un cáncer en el testículo, oncólogo. Y él dijo, oiga, yo soy muy de malas. Él era oncólogo. Él era oncólogo. Bueno, realmente era un médico internista que veía oncología, veía pacientes de cáncer, pero llamémoslo oncólogo. Sí. El caso es que a él le empieza a dar un cáncer en el testículo y él dice, yo soy muy de malas, pero ese no fue el problema. El problema es que justo le están diagnosticando el cáncer en el testículo y a su esposa le diagnostican un cáncer de seno. Entonces él dice, esto no puede ser casual. Debe haber algo que a los dos nos esté haciendo dar el cáncer. Entonces, como buen oncólogo, empezó a buscar si eran corrientes electromagnéticas, exposición a desechos tóxicos, radioactivos, medicamentos. Buscó por todos lados y no encontró nada. Lo único que él encontró que tenía en común con su esposa era el dolor de la muerte de su hijo. Y otra vez aparece la amígdala haciéndonos sufrir. Entonces él se puso a pensar, ¿será que el cáncer, entendiendo que el cuerpo es perfecto y que la mente es perfecta, que la naturaleza es perfecta y que la obra de Dios es perfecta, quiere decir que el cáncer debería tener una razón en el cuerpo, una razón fisiológica, lógica, sensata? Y pensó que lo que hacía el cáncer era quitar esa emoción, desviar ese dolor hacia el cuerpo para sanarme emocionalmente y empezar a pensar en mi cuerpo, pensar en mí. A ver. Y a raíz de eso empezó a decir que el cáncer, si eso era verdad, el cáncer era bueno. A ver, ya nos explica por qué el profesor, un poco más amplio, por qué el profesor Hammer concluye que el cáncer es bueno. Eso es importante entenderlo, pero después de otra pausa. Seguimos en Mesa de Opinión. Me encuentro con el profesor José Gerardo Albán, hablando de la salud, del poder de la mente. Y él había dejado planteado un tema que me parece de la mayor importancia. Decía que el cáncer es bueno. ¿Por qué el cáncer es bueno? Es muy importante, se fue el doctor Hammer a buscar en sus historiales médicos
y encontró que todos sus pacientes tenían un choque emocional previo. Entonces él empezó a pensar que ese choque emocional era el que realmente hacía que la gente le diera cáncer y empezó a hablar de que el cáncer es bueno. Todos sus colegas le preguntaron, pero Hammer, ¿por qué dices que el cáncer es bueno? ¿Por qué se muere la gente? Y él les dijo, porque cuando usted le dicen que tienes cáncer, eso es otro choque emocional. Y ese nuevo choque emocional hace que aparezca un nuevo cáncer. Y a ese nuevo cáncer le llamamos metástasis. Y esa metástasis hace que sea otro choque emocional y eso hace que nosotros empecemos a pensar que realmente nos estamos muriendo. Perdóneme, pero ¿por qué no le he entendido bien por qué su argumento de que el cáncer es bueno si lo que tenemos es algo malo agravado con el desarrollo de la enfermedad? Usted acaba de decir algo hermoso y es que usted piensa que el cáncer es malo porque la gente se muere de cáncer. Ahora la pregunta es ¿por qué la gente se muere de cáncer? ¿Y qué fue lo que Hammer dijo que no era verdad? Sí. Resulta que Hammer dijo que la gente se moría de programación mental. Todos sus colegas le dijeron ¿por qué se muere la gente? Y él les decía, a mí me llega un paciente que tiene años con cáncer, está invadido de cáncer, que yo sé que lleva mucho tiempo con ese cáncer y cuando llega a mi consulta yo le digo te quedan 3 meses de vida. Y obviamente a los 2 meses, 29 días, el señor se muere. Y toda la familia dice, ole, qué bueno ese médico. Se programó mentalmente, Acertado. lo programó. Sí, se programó. Y entonces aparece una historia real, la pueden buscar, es un caso real que ocurre en un hospital muy importante de Estados Unidos, donde una persona se fue a hacer un chequeo médico general, ejecutivo, a los 50 años. Y lo llaman de la clínica muy prestigiosa y le dicen, señor, usted tiene un cáncer y metastásico en el hígado, está invadido. Y el señor pregunta, ¿cuánto tiempo de vida me queda? Le dicen, le quedan 3 meses de vida. Y a los 2 meses, 29 días, el señor se muere. Es una clínica muy prestigiosa y se preguntan los científicos dónde tenía el cáncer original y deciden hacerle una necropsia para ver dónde tenía el cáncer original. Y encuentran que el señor lo que tenía en su hígado eran unos tumores benignos congénitos. El señor había nacido hacía 50 años con sus tumores en el hígado y nunca le había molestado. Le dijeron, te vas a morir, y en 3 meses se murió. ¿Qué dijo Hammer? Que lo que realmente lo mata a uno no es el cáncer, es el miedo a morir de cáncer. Porque yo les dije que eran 2 dispensadores de sustancias químicas, una de positivas y unas negativas. Y cuando uno le dicen que tienes cáncer y que te vas a morir de cáncer, uno mete el vaso, el pote de las crispetas en el vaso, y se empieza uno a llenar de sustancias negativas pensando que te vas a morir. Y cuando uno se libera una gran cantidad de sustancias negativas pensando que se va a morir, se muere. De cualquier cosa menos de cáncer. Pero entonces, ¿por qué no han aplicado la teoría de Hammer y por qué hacen, por ejemplo, la quimioterapia contra el cáncer? Hay muchas escuelas científicas hoy en día que no son muy amigas de la quimioterapia. Yo personalmente no hablo mal de nadie, no hablo mal de la medicina. Ya hace 10 años, más de 10 años no formulo un medicamento y por eso ningún laboratorio farmacéutico me patrocina. En ningún estado de ningún tipo de enfermedad. En ninguna patología. Usted fue testigo, no, usted no llegó a ese momento. En una conferencia mía, había un señor con una neuralgia posherpética, con un dolor muy intenso en 10. Llevaba 6 meses haciéndose de todo en clínica del dolor, sufriendo con su dolor, e hicimos un ejercicio que duró 5 minutos. Y a esos 5 minutos, cuando terminamos, le pregunté, ¿usted cómo sigue? Me dijo, se me quitó el dolor. Ojalá me esté escuchando, don Francisco. Y me dijo, se me quitó el dolor. Porque todas las enfermedades, y quiero que me lo entiendan, no es magia.
no es nada, Sí. nada sobrenatural, es el uso de la mente. La gente me dice, es que el único que cura es Dios, obvio, nos da ese poder para que nosotros utilicemos ese poder para curarnos de cualquier enfermedad. A ver, usted toma, profesor, un paciente con cualquier tipo de enfermedad y con cualesquiera tipo de medicamentos. ¿Se los suprime todos? No. A ver, entonces, ¿qué le suprime y cuál es el proceso que sigue con cada paciente? Le voy a contar una historia. Supongo que sea distinto dependiendo de la enfermedad. Les voy a contar una historia para que se den cuenta del poder que tenemos en nuestra mente. Sí, y les voy a sí. hablar específicamente de una niña llamada Camila Castrillón. Camila Castrillón es una niña que llega a mi consulta porque le empezó una enfermedad muy grave llamada lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico, para los que no lo conocen, es una enfermedad donde mis propias defensas se aumentan. Pero no solamente se aumentan, sino que empiezan a atacar mi cuerpo. Y es tal vez el lupus eritematoso sistémico, es la mamá de todas las enfermedades autoinmunes. Porque hay enfermedades autoinmunes que afectan la tiroides, afectan el corazón, afectan los riñones, afectan las articulaciones, pero el lupus afecta a todo. Y a los 15 añitos, 2 años después, Camila estaba en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Valle de Lili, llevaba 60 días hospitalizada con insuficiencia renal, es decir, estaba en diálisis y ya sus riñones estaban mal. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria. ¿Qué le hizo? Estaba en muy malas condiciones. Sí, señor. Ella llega a mi consulta y ella cuenta. El testimonio está en YouTube. No me crean a mí, está en YouTube, fue con su papá. 15 añitos. Y ella cuenta que haciendo todo esto que estamos hablando aquí, programando su mente, dando la instrucción a sus riñones, sonriendo, llenándose de seguridad, de amor por ella misma, ella en 8 días se curó. Hoy Camila estudia psicología en la Universidad del Valle, tiene 21 años y no toma una pasta, ni un medicamento. A ver, pero muy bien, profesor, pero un quiero momentito. aclarar algo porque Sí. es importante que sepan que cuando ella fue a mi consulta yo no le dije, deja de tomar los medicamentos, porque eso se llama automedicarse. Entonces yo le dije, lo que vas a hacer y lo que los recomiendo a ustedes es, ustedes se van a empezar a programar y van a empezar a bajar sus niveles de presión, sus niveles de azúcar, Sí. y se van a empezar a sentir mucho mejor, van a disminuir todos esos anticuerpos, toda esa alergia, y van a ir donde su médico y le van a decir, doctor, yo me siento mucho mejor, bájeme la dosis del medicamento. Y eso es una tarea de su médico tratante, porque igual necesitamos un control médico. Yo no peleo contra la medicina. Los médicos hacemos lo que hacemos porque eso fue lo que nos enseñaron y lo hacemos con amor. ¿Qué les estoy diciendo? Que puedes empezar a curarte hoy, pero empieza a bajar los de medicamentos controlado con tu médico hasta que llegas a la mínima dosis o como Camila, que ya no toma ningún medicamento. A medida, supongo, que va haciendo el autocontrol mental. A medida que usted va curándose, empieza a darse cuenta que se puede quitar sus medicamentos. Por ejemplo, don Francisco, que estuvo en mi conferencia, él se le quitó el dolor de una. Entonces me dijo, doctor, ¿y sigo tomando los medicamentos? Ahí sí ya, si no tienes dolor, ¿para qué vas a tomar medicamentos? A usted podríamos escucharlo no 1 hora, sino varias sobre este tema. Toca hacer la última pausa. Ya volvemos a la última parte de Mesa de Opinión. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Profesor, definitivamente sus criterios son importantes. Entonces, rápidamente en 1 minuto, la práctica supongo que es determinante. ¿Qué tipo de práctica sugiere como esencial? Entonces, resumen para todos ustedes. Sí. Primero, entender que nuestro cuerpo es perfecto y que nada en él ocurre para hacernos daño. Al contrario, tenemos que empezar a pensar qué es lo que mi cuerpo quiere decirme, qué es lo que yo necesito aprender para cambiar, para dejar de sufrir. Segundo. Entonces, 1, programarme.
Pensar desde el yo soy sano, soy próspero, soy exitoso, soy maravilloso, creo en mí, confío en mí, me amo, soy feliz. Y lo empieza a repetir varias veces en su día para que su mente se lo empiece a grabar y su cuerpo se lo empiece a creer. 2. Sonreír. Por lo menos cada hora con reloj, diga, ve mi dosis de dopamina y sonríe. 3. Entender. ¿Aún estando dormido? Antes de dormirse, se imagina a un nuevo ser ideal. Ya. Un nuevo ser completamente sano, que se Feliz, está rejuveneciendo, contento. que Ya. tiene energía, que tiene vitalidad, que está lleno de vida y que tiene toda una vida por delante. No importa que estés enfermo. Tercero. Levántate de ahí y empieza a pensar que estás sano y quítate todas tus molestias. Empieza a actuar como si estuvieras sano. Se nos va a acabar el tiempo. ¿Qué otra recomendación? Hay un video en YouTube gratis que se llama El Efecto Alban, donde está resumido todo esto que acabamos de hablar. Y hay un ejercicio que dura 5 minutos donde le enseño a la gente a respirar, donde le enseño a la gente a quietar su mente y a pensar que se puede sanar. O sea que esto tiene alguna relación con el yoga. El efecto Alban. Me encanta porque cuando usted aquieta su mente con la respiración, con los pensamientos, entonces usted se empieza a sanar. Se llama yoga, se llama meditación, se llama respiración y se llama oración. Oración Tengamos y tranquilidad. Fe. Fe, esperanza. Es lo más amor. importante. Amor por mí mismo. Yo no puedo dar amor si no siento amor por mí. Comienza, y para mí esa es la más importante de todas las recomendaciones de hoy. Empieza a pensar en ti, lleno de amor por ti. Ama cada célula. De los pacientes que usted ha atendido, ¿qué porcentaje ha curado? Yo le podría decir que serían el 100%, porque es una sola consulta. Yo no hago terapias de meses y años. Usted viene a mi consulta con un cáncer y yo le enseño qué tiene que hacer para curarse. Y ese paciente no vuelve asma, si quiere hacer las gracias. A darme las gracias. Me llaman, me escriben y me dicen, doctor, yo estoy sano. Y son los que me mandan los pacientes después, porque yo no hago propaganda de mi consulta y mantengo lleno de consulta gracias a ese voz a voz que se ha hecho a lo largo de los años diciendo, ¿te quieres curar? Ve donde el doctor Alban. Esto que no es un chiste, es realmente importante, aunque no parezca lo más importante. Vital lo que usted ha dicho, sobre todo porque ahora los precios de los medicamentos están por las nubes y no tienen control, de modo que es un proceso para acabar con los medicamentos y poner a funcionar el inmenso poder desaprovechado de la mente. ¿Le he entendido bien? Excelente, importante. Esto es ciencia, yo no me lo inventé. Hay universidades en el mundo como la Universidad de Harvard que creó el Instituto de Medicina Mente-Cuerpo diciendo que todo lo que pasa en mi cuerpo ocurre porque mi mente ha dado una instrucción. Y lo que usted tiene que cambiar es su mente. Y si usted cambia su mente, cambia su cuerpo y se sana sin ningún medicamento. Ser optimista y tener fe en las peores circunstancias. Siempre lleno de amor. Las peores circunstancias, con eso que usted ha dicho, ¿se van venciendo siempre? Siempre, porque todo depende de mí. Nada importa lo que pasa. Lo que realmente importa es lo que tú haces con lo que pasa. Puedes ahogarte en un vaso de agua o puedes salir flotando y disfrutarlo. Eso acompañado de las precauciones que debe tener sobre la salud. Por ejemplo, si alguien es alérgico a los ácaros o al polvo, ¿se puede fortalecer de tal manera que deje de serlo o definitivamente tendrá que no estar frente a los ácaros, que están en todas partes, o al polvo? La verdad es que usted se puede curar de todo, incluso de la alergia a cualquier cosa, ácaros, al frío, a los camarones, no importa. Lo único que realmente importa aquí es empezar a pensar que yo necesito amarme,
cuidarme, empiezo a alimentarme sano, empiezo a vivir sano, empiezo a hacer ejercicio, empiezo a pensar en mí. Y si tengo alergia por la injusticia y la corrupción, por ejemplo, que deambulan por este país. Usted acaba de decir algo hermoso. La alergia, eso es un estudio científico, lo hicieron con unos inmunólogos con niños con alergia, donde tenían unos niños que sufrían de asma intratable. Y estos científicos se preguntaron por qué los niños tienen asma, y era porque las defensas del niño se aumentan y están prevenidas. Y esas defensas prevenidas, cuando llega el polvito a la nariz, atacan el polvo y producen una reacción de hipersensibilidad, asma y alergia. Dijeron, ¿qué tipo de pensamiento puede tener un niño para aumentar sus defensas? Y se llama inseguridad. Cogieron a estos niños y les empezaron a programar. Creo en mí, confío en mí, nada me hace daño, soy sano, creo en mí, me amo, soy feliz, todo el tiempo. Y al mes compararon dos grupos que habían hecho. El grupo que seguía con medicamentos seguía igual, a los niños que les habían llenado de confianza y seguridad, se habían sanado. Porque todo está en la mente. Y usted lo acaba de decir, la inseguridad. Todo eso que está pasando, ese miedo a la corrupción, ese miedo que vivimos, nos enferma. ¿Cómo usted no ha pensado en hacerle a entender a la sociedad colombiana y al Estado que debieran este tipo de prevenciones y de educación, porque esto es parte de la educación y la educación ante todo debe ser impartida para la vida, en que este tipo de tratamientos fueran impulsados por el Estado? Yo supondría que tendría la oposición de los grandes dueños de los medicamentos, no solamente en el país, sino a nivel mundial, pero ¿no se le ha ocurrido un tipo de propuesta como esta, usted que es experto en el tema? A mí me encantaría. La verdad es que el problema de salud en Colombia es un problema muy serio, muy grave, porque el problema de salud en Colombia lo está solucionando el Ministerio de Hacienda, donde el problema es de recursos. Entonces faltan recursos, ministro de Hacienda, faltan recursos, pero no se han dado cuenta que el problema está en la base, y es que todo el mundo está buscando que el médico y el sistema me solucione mi problema de salud. Yo que les estoy diciendo y que quiero que todo el mundo aprenda, que nosotros somos los que nos podemos curar y nos podemos sanar. Y que lo que tenemos que hacer es empezar, hay negocio para todos, porque igual las multinacionales van a seguir vendiendo medicamentos. Yo les estoy diciendo, habrán algunas personas, muchísimas personas que entenderán este mensaje y dirán, yo sí puedo, yo sí soy capaz, y a partir de este programa se van a empezar a sanar. Ahora imagínense si esto lo hacemos masivamente, todo lo que el sistema se puede ahorrar en medicamentos, en ayudas diagnósticas, en hospitalizaciones y en sufrimientos innecesarios. Doctor José Gerardo Albán, qué bueno que haya aceptado mi invitación a Mesa de Opinión. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor y muy feliz de estar aquí con usted. Políticas como esta, que es claro deben tener la mayor efectividad, debieran incluirse en el programa de educación y en el programa de la salud preventiva, que realmente la tenemos supremamente escasa en Colombia. No se los olvide, primero la vida, y para mantener la vida hay que tener buena salud. Que Dios los bendiga, feliz noche para todos, nos vemos de hoy en 8 días, que descansen.